Buenas tardes, bienvenida a otra edición del curso teórico práctico de procesal dirigido por el doctor José María González. En esta oportunidad nos acompaña el presidente del Colegio de Abogados, el doctor José Cotelo, que al ser la última charla del ciclo quería darle las gracias y saludarlos a todos los presentes. José Cotelo, avanza. Gracias, Juan. Gracias, José María. Buenas tardes a todos con los colegas. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos. Sí, simplemente saludarlos, felicitarles a José María, que es director del ciclo, y a Juan Manuel también, por el trabajo que hicieron, por el esfuerzo. Todos sabemos el tema del momento, que es el código, nuestro nuevo Código Procesal Civil, y la capacitación, el aprendizaje, los conocimientos en este tema, en este momento, es de fundamental importancia. Así que el colegio los acompaña en este camino que lo inició la doctora Zabosca anteriormente, y bueno, lo seguimos nosotros, por supuesto, trabajando muy fuerte, sobre todo en estos temas que es capacitación, y que es, yo creo, uno de los temas que más se necesitan en este momento. Así que simplemente saludarlo a José María. Sé que va a haber una segunda etapa el año que viene seguramente. Vamos a seguir profundizando en este tema del Código Procesal Civil. También vamos a seguir trabajando fuerte en el tema del Código Procesal Penal, que el año que viene lo vamos a tener seguramente también. Y bueno, con profesores de la talla de la doctora Silvia Esperanza, o la doctora Marta Altave de Lertora, el doctor Marcelo Midón, el doctor Sucunza, realmente han prestigiado a este ciclo cuyo director es el doctor José María González. Así que nada más que agradecerles a ellos, incitar a todos a que sigamos por este camino de capacitarnos y de aprender este nuevo código que se nos presenta hoy. Gracias a todos, saludos, y quedo a disposición cualquier cosa. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, presidente. Le tomamos la palabra, sobre todo porque planteábamos en algunas clases anteriores la necesidad de generar algún espacio activo del colegio referente a todas estas reformas procesales. Tendríamos que tener un espacio, llamémosle observatorio, un espacio donde podamos compartir la práctica de esta nueva experiencia que va a ser el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, y un poco abandonar la posición que durante un tiempo tuvimos de meros espectadores de los cambios para convertirnos en generadores de los cambios que se tienen que dar para beneficio nuestro en el ejercicio profesional y de los justiciables, que es a quienes destinamos nuestra tarea. Así que vamos a cerrar, como dijimos hoy, el ciclo 2021, pero ya propusimos ahí en el chat, nos manden todos los temas que les generan dudas, inquietudes de cara al próximo año. Entonces podemos armar en el mes de febrero unas 3-4 clases más referidas a estos temas, y lo que sea necesario vamos a ir avanzando en ello. Desde el Instituto de Litigación Oral ya estamos trabajando para las actividades del próximo año en uno de los temas que nos toca hoy, que es el de lo que yo defino la nueva oralidad civil y comercial en nuestro código. Así que muchas gracias, presidente, y le tomamos la palabra para el próximo año, que nos encuentre en febrero de nuevo juntos. Bueno, vamos a arrancar directamente, ¿te parece, Juan? Con una sola... Sí, doctor, sí, me estaba acordando que usted es director, pero hoy le toca la tarea también de ser disertante, así que vamos, de más está presentarlo, pero el doctor José María, magíster en abogado, magíster, ex decano de la Cuenca del Plata, prestigioso profesional del medio, hoy tiene la tarea de darnos la última disertación del año con respecto a esta materia. Así que, doctor, además estaba a presentarlo, pero José María está en sus manos. Bueno, muchas gracias.
Vale la aclaración respecto de la titulación, debido a que durante el fin de semana recibí el mensaje de un joven colega doctor en Derecho, quien me preguntó si lo que aparecía en los flyers, en los afiches de la titulación de doctor, se respondía a tener el doctorado o no. Entonces le hice la aclaración de que no, yo no tengo el doctorado, y a partir de ahí corregimos y pusimos magíster. Parece buena la observación. Y de paso recordar de que, como le recordaba a este colega, de que no existe la tan mentada acordada de la Corte Suprema de los años 60, por lo menos nadie la encontró, que nos autoriza a usar a tener el tratamiento de doctor. Por lo menos está consagrado nada más que en los usos, en las costumbres, en la historia, y con tal carácter se lo usa en ambientes profesionales, como es la litigación en los tribunales, como es la capacitación en el colegio de abogados, y en el ambiente académico, cuando uno va como profesor, tiene que presentar su título, eh, que en el caso mío, bueno, es el de abogado, el de especialista en asesoramiento de empresas, abogado en la UNE, la especialización en la Cuenca del Plata, y tuve la suerte de estudiar en los Estados Unidos la maestría en litigación oral, que de pronto me permitió participar en esta comisión, y de entrada vamos a ese tema, pues son dos temas importantes los que nos tocan hoy. Si alguien quisiera interrumpirme para pedir la palabra, alguna reflexión, no hay ningún inconveniente, y si no, avancemos desde la mecánica que venimos planteando, ¿no? Es decir, vamos a tomarlo como dos temas novedosos dentro de lo que es la reforma, y dentro de ello vamos a dejar planteados aquellos aspectos más importantes para la práctica profesional. Nos va a quedar seguramente la profundización teórico y práctica, porque acá vamos a saber qué hacer, nos va a quedar todavía el cómo hacerlo, y cómo hacerlo bien, que es lo ideal, ¿no? Entonces, bajo las mismas reglas que tuvieron los demás disertantes, vamos a tomar el desafío de tratar de trabajar estos dos temas que vamos a ver al final tienen un punto de unión entre sí. Vamos a arrancar con oralidad. Oralidad es un tema bastante trillado en los últimos años, sobre todo porque viene a colación de todas las reformas estructurales que se piensan para los distintos ordenamientos procesales en las distintas áreas del derecho, ¿no? Entonces venimos con procesos de reforma que van desde ayornar los códigos de todas las materias hasta cuestiones más complejas, como pueden ser el establecimiento de juicios por jurado en materia penal, y la novedad del Chaco del año pasado de haber establecido el juicio por jurado civil. Creo la novedad más importante del siglo, en lo que va del siglo, en temas de procesal civil y comercial. Ahora bien, ¿cuál es la realidad que tenemos en Corrientes? Lo que nosotros tenemos que reconocer es que vamos a comenzar, o comenzamos esta mañana, ya me tocó una audiencia con el nuevo código, una tercera etapa, digamos, una tercera fase dentro de la oralidad. Nosotros hemos vivido la oralidad actuada en un sistema escriturario como era la que tenía nuestro código, donde, bueno, se desarrollaban actos orales, pero que en realidad los registros quedaban en la memoria de las personas, con el juez ausente, no quedaban en la memoria de quien tenía que tomar la decisión, y en un acta, que no siempre era la representación de lo fielmente acontecido en la audiencia. Ese sistema se fue modificando hace un par de años a través de la oralidad promovida mediante protocolos de oralidad, lo veíamos en clases anteriores, Justicia 2020, los protocolos de oralidad establecidos a nivel nacional y tomados en distintas provincias, en Corrientes para el ámbito civil, comercial, laboral y contencioso administrativo, como novedoso y distintivo de las otras provincias. Y esta es una nueva oralidad, digo yo, y lo planteo así, que para mí tiene en estos primeros días de vigencia del código, ya tiene una manifestación, y es la manifestación del no tratamiento. Es más, he visto publicaciones que ya se han hecho respecto al nuevo código, y no se habla siquiera de la oralidad. Después podemos discutir si es nueva, es vieja, es la misma, es distinta. E incluso en las modificaciones, en las conferencias, cursos y demás, en realidad no se habla demasiado de este tema, que yo creo que ha tenido tantos cambios que
plantea y merece este tratamiento de una nueva oralidad. Hablar de oralidad, en principio, creo que tenemos que hacer clara mención a qué entendemos como oralidad, y básicamente tiene que ver con despejar los prejuicios respecto de la oralidad, de que la oralidad es una especie de espacio actoral, que no lo es, de que la oralidad es solo para los abogados picapleitos, que tampoco lo es. Muy por el contrario, la oralidad y la litigación son el complemento necesario de los medios alternativos. Aparte, empezó a sacar las cosas. Tenemos por ahí alguien con el micrófono abierto, salvo que sea una interrupción. Gracias. Oralidad, entonces quiere decir mejor y una mucho mejor litigación. Litigar implica necesariamente contender, debatir en un juicio, y deben ser entendidas entonces como una metodología de trabajo dentro del proceso. A diferencia de lo que se plantea por ahí, hay que tener bien en cuenta qué es lo que contiene de oralidad el nuevo código. Y si bien lo plantea como un principio dentro de las reglas preliminares, hay que señalar de que una de las ventajas que tiene este código es que hace un razonable equilibrio entre lo escrito y lo oral. Nosotros podemos tener sistemas escriturarios como el que teníamos, sistemas con mucha más oralidad que la que tenemos, o podemos tener un modelo balanceado como este, donde no se piensa un sucesorio de manera oral, no se piensa un ejecutivo oral, y se plantea un proceso oral con actos constitutivos escritos que demandan una nueva forma de escritura también, la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación de la reconvención, y con los recursos escritos y el resto de los actos desarrollados y registrados bajo la oralidad. Entonces, como tal, es real la presencia de la oralidad, pero es relativa en el sentido de que no es dominante en el código cuando uno hace una lectura general, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué caso queda la oralidad? La oralidad básicamente queda por exclusión en el código, define que van a tratarse bajo la categoría de procesos por audiencia todos aquellos procesos que no tengan un trámite específico, que son los que se regulan a continuación en el código. En síntesis, para que nos entendamos, los procesos que van a tramitar oralmente son los procesos que nosotros en el código anterior reconocíamos como procesos de conocimiento, donde tenemos una demanda, una contestación, tenemos hechos controvertidos y es necesario probar determinadas hipótesis fácticas, y a partir de allí nosotros tenemos la posibilidad de alegar y oír o obtener una sentencia que luego va a poder ser apelable, como dijimos, por escrito. Básicamente, ¿qué características nos da la oralidad? Básicamente lo que apunta es a mejorar la transparencia del sistema judicial, porque todo se desarrolla en audiencias orales, donde queda todo registrado, video grabado, en audiencias que, si la infraestructura lo permitiera, pudieran ser públicas, que aseguren la controversia, la contradicción entre las partes, pero básicamente que esa contradicción permita la inmediación con el juez, permita el trato directo de las partes entre sí con el juez, lo que trae aparejada una especie de humanización de los conflictos, decimos, es decir, que el juez, en lugar de tener el conflicto mediado por el abogado y por el escrito, lo escuche de propia voz de las partes. Pero fundamentalmente a lo que apunta la oralidad es a ¿qué? A mejorar la calidad de la información de la cual va a disponer el juez al momento de dictar sentencia. Hasta ahora los jueces tenían actas de audiencias, respuestas a los oficios, informes periciales, aclaraciones de los informes periciales, pero la mediación del papel de otros funcionarios, la manera de desarrollarse los actos, atentaban contra la calidad de información que podía disponer el magistrado. Entonces, de pronto es necesario recurrir a las ficciones, por ejemplo, la confesión ficta, entonces de esa manera sostener una sentencia, o
a tener que tratar de organizar discursivamente los fundamentos de la sentencia de manera que concuerde con el elemento disponible que está en el expediente. Lo que se propone en este código es justamente que la calidad de la información que llega al juez a través de los abogados, de las partes y de los terceros, testigos o peritos, sea mucho más alta y consecuentemente traiga aparejadas decisiones mucho más justas. Esto implica un cambio de sistema. Bueno, yo le pregunté a Marcelo en la clase pasada si él cómo caratulaba este código, si era un código más bien adversarial o no tanto. Marcelo no respondió concretamente la pregunta porque trajo otras reflexiones muy importantes respecto de los fundamentos necesarios para que esto funcione, pero tenemos que decir que oralidad es la discusión que nos tenemos que dar en materia de oralidad, es decir, bueno, tenemos oralidad, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es qué tipo de oralidad vamos a construir y cuál es el tipo de oralidad que se desprende del nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Y anticipo, no es la oralidad de los protocolos de oralidad que se aprobaron en distintas provincias, porque básicamente este código lo que va a hacer es cambiar el rol del juez y de las partes dentro del proceso y sobre todo dentro de las audiencias preliminar y de la audiencia final, la audiencia de vista de causa. Esta oralidad, como se plantea, es interesante, no es un sistema adversarial puro. Para que sea un sistema adversarial puro, deberían eliminarse o reducirse tachas, por ejemplo, a los testigos. Nos informó Matías Sucunza que él consideraba una tacha la edad de límite de 13 años de edad para los testigos, que de pronto era comprensible en el código de Alsina, pero no en los niños y adolescentes de nuestra época. Cosas a las que no nos animamos todavía, como permitir que sí la tiene el juicio por jurado civil del Chaco, parecido a lo que aparece en las películas americanas, de que la parte puede por sí mismo pedir su declaración o ofrecer su declaración. Nosotros la seguimos sosteniendo bajo el sistema anterior, digamos, bajo el sistema de que cada una parte pretende que la otra declare para producir algo en su contra, y en base son algunas mejoras que podrían hacerse, no obstante lo cual uno pudiera decir que realmente la oralidad que estamos consagrando en este nuevo código debería generar no solo mayor celeridad, que era un poco el justificativo. Si ustedes leen el protocolo de oralidad del Superior Tribunal de Justicia, y es similar en todas las provincias, el objetivo que se busca es celeridad, pero la oralidad no solo provee celeridad, la oralidad tiene que ser capaz de proveer de mayor y de mejor justicia, dentro de lo cual está el dictado de la sentencia en un tiempo oportuno, ¿no? Dicho esto, en términos generales, digamos, vamos a ver qué conceptos son los que vamos a tener que incorporar nosotros dentro de este nuevo esquema. Aquellos que hayan trabajado litigación penal van a saber que, o hayan escuchado, o hayan participado en algún concurso, hayan leído algo, van a saber que aparece un concepto nuevo que es el de teoría del caso. El de teoría del caso, que bueno, no vamos a profundizar acá, lo vamos a dejar para otra alternativa, pero donde no hay unidad de criterios, pero que básicamente tiene que ver con la combinación de hechos, pruebas, estrategia, de qué manera presentarlos al tribunal, y que, si bien expresamente no está en los códigos, es el sustrato técnico, el sustrato científico donde se apoya la oralidad. En ese sentido, teoría del caso es el primer gran tema que plantea la oralidad, es el trabajo prejudicial, es el recibir al cliente, conocer sus aspiraciones, sus inquietudes, conocer los hechos, embarcarlos en el derecho, proponer una salida, diseñar una estrategia, implementarla, y una vez que el expediente está judicializado, luego de la etapa escrita, que es todo un capítulo aparte, cómo deberemos escribir en este nuevo código, tanto la demanda como la reconvención como sus contestaciones, aparecen
algunos institutos que están claramente establecidos en este código. El primero de ellos es el alegato de apertura, o como dice este caso, este código, presentación del caso. El segundo es la regulación de las audiencias, ya sea de declaración de las partes, de declaración de los testigos, o de declaración de los peritos, en cuyo caso es necesario regular, como lo hace este código, lo que se llama, en el código se llama el examen, ya no es más el interrogatorio. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las audiencias? El interrogatorio va a ampliar, la pregunta ampliatoria, la repregunta que hacía la otra parte. Bueno, acá se va a hablar de examen, de contraexamen, de reexamen, y por qué no de recontraexamen. Y dicho en términos técnicos, lo de recontraexamen pareciera lunfardo, pero no lo es. Se va a hablar incluso de las objeciones. Las objeciones van a estar vinculadas con la forma de realización de las preguntas, o del examen, o del contraexamen, o del reexamen. Y va a tener que ver con la regulación de los alegatos de clausura. Entonces, teoría del caso, alegatos de apertura, regulación del examen, contraexamen con objeciones, más el alegato de clausura, nos dan las bases para lo que nosotros llamamos, yo me permito llamar, una nueva oralidad. Si la construimos o no, bueno, ese precisamente es el desafío que estamos planteando, y que invitamos a que podamos sumarnos en esa construcción. Vamos a trabajar ya directamente con el código, y vamos a trabajar sobre los alegatos de apertura. Primera, decíamos, la formulación de la teoría del caso, que es el análisis, aquello que han visto por ahí, un librito muy pequeño que en realidad es una conferencia de Genaro Carrió, cómo estudiar y cómo argumentar un caso. Es una conferencia de Carrió a los jóvenes abogados del colegio de Cava, en ese momento de la capital federal. Tiene que ver con, bueno, el análisis y la postulación del caso. Obviamente eso es preprocesal, es prejudicial, es trabajo de abogado en nuestro estudio, requiere toda una capacitación particular, pero ya una vez promovida la demanda, contestada la demanda, sabemos que siguiendo esta línea tenemos la audiencia preliminar, artículo 457 del nuevo código, y los alegatos de apertura, que los hemos hablado con la doctora Esperanza de Aquino, si recuerdan, que los vamos a encontrar en el inciso C del artículo 463. Básicamente no se llaman alegatos de apertura en el código, porque en la negociación, en la redacción, era como muy fuerte introducir eso para actores que no estaban del todo acostumbrados a oírlos. Entonces incluso fíjense que se lo puso desde un punto de vista pasivo, ¿no? Porque el encabezado del artículo habla de que el juez deberá, y ahí tenemos la regulación del alegato de apertura, oír la exposición sucinta del caso. Que lo van a hacer ¿quiénes? Los letrados de las partes, de la parte actoria y de la demandada, en ese orden, que tiene un plazo de 10 minutos, donde van a exponer sus pretensiones y sus defensas, incluyendo en una sola vez, en esos 10 minutos, si hubo demanda, contestación, reconvención y contestación de la reconvención, deben contestar en esos 10 minutos todos los actos. Los fundamentos por los cuales piden la producción de las pruebas que ofrecen, tengan en cuenta que esto es en el marco de la audiencia preliminar, donde, mal dicho a mi criterio, se va a tratar de limpiar la prueba, como dicen algunos, como si el trabajo probatorio sea una tarea sucia, digamos. Me parece que no es así. Lo que vamos a hacer es seleccionar la prueba, y sobre todo alegando las particulares dificultades probatorias. Acá, a los que participamos, nos faltó algo, que hay una disposición que tiene el código. Imagínense que en el plena audiencia preliminar el juez le establece alguna particular dificultad probatoria, teoría, por ejemplo, y no tenemos como carga dinámica de la prueba, claramente, ¿no? No tenemos, como en el Código del Chaco, la posibilidad de un plazo de 3-5 días como para hacer un ofrecimiento probatorio
acorde a ese nuevo requerimiento que nos plantea el juez en la audiencia. Este alegato de apertura tiene una estructura, algo lo vimos el otro día en la inauguración del Instituto de Litigación Oral con el colega de Ecuador, que nos puso sus experiencias, y creo yo que es el primer paso donde nosotros vamos a lograr la atención del juez. En los protocolos de apertura se buscaba que el juez directamente se lea el expediente, muy gracioso el protocolo de emisiones, porque un poco más dice la noche anterior el juez deberá leer el expediente para conocer los hechos, el derecho, las pruebas, etcétera, etcétera. Hemos nosotros logrado que esa presentación la podamos hacer las partes para que verdaderamente se capte la esencia de las pretensiones y de las defensas que nosotros proponemos. Segunda cuestión a considerar es la regulación de los testimonios, ¿sí? Cuando hablamos de los testimonios en general, vamos a distinguir nosotros la declaración de las partes y la declaración de terceros, y estos terceros van a poder ser los testigos o obviamente los peritos. Una particularidad que va a tener nuestro código es que las explicaciones de las pericias se van a dar necesariamente en la audiencia final, y esto quedará un poco a la práctica que creemos abogados y jueces. Creo que habría que eliminar todos los pasos de impugnación del informe, contestación de las impugnaciones y demás, y suplantarlo por una audiencia que está prevista que se puede hacer en la audiencia final, donde el perito explique en cristiano, como solemos decir, la pericia, y los abogados puedan realizarle las preguntas que estimen pertinentes. Dentro de estas declaraciones, tomemos en principio la declaración de las partes, y ya nos metimos que toda esta prueba, ya sabemos, prueba oral, se va a dar en la audiencia final. Es decir, los momentos de oralidad van a ser la audiencia preliminar, va a venir una etapa de producción de prueba no escrita, documental en poder de terceros, informativa, pericial, y la prueba oral va a ser en la audiencia final. Y acá hay una primera regla que tenemos en nuestro código, que las partes van a declarar en forma previa a los testigos, ¿sí? O sea, en la audiencia final, cuando hubiere declaración de parte, cuando se ofrezca declaración de parte, las partes tienen que declarar antes que los testigos. Lo que se busca acá en este caso con esta norma es precisamente que el testimonio de la parte sea lo menos contaminado posible, porque si se realiza, como se realiza por ejemplo en Formosa, donde la parte estuvo durante toda la audiencia, escuchó a los testigos de una y otra parte y después hace su declaración, es muy probable que tenga la tentación de acomodar los hechos conforme al material probatorio que a través de los testimonios fue pasando durante la audiencia final, y luego, obviamente, su declaración puede que no responda tanto al principio de decir verdad, que también nos explicó la doctora Esperanza en la primera clase. Entonces, primera cuestión, que no se nos pase, las partes declaran en primer término. Respecto al interrogatorio, obviamente ya no había en el código derogado, tampoco lo hay acá posiciones, hay interrogatorios, se hacen en forma oral, esto dice el código, de forma clara, precisa, y tienen que referir necesariamente a hechos y circunstancias de las cuales el citado, la parte, tenga conocimiento, y obviamente que guarden relación con el objeto del proceso. Esta cuestión del conocimiento va a tener especial trascendencia cuando la parte que va a hacerlo es una persona jurídica, que hay toda una regulación respecto de esto. Las preguntas que se realizan se podrán objetar, esa es la palabra. El artículo 65 habla de impugnación de las preguntas, en rigor de verdad técnicamente son objeciones, así como cuando veamos ahora la testimonial se lo va a regular como testimonial. Cuando se regulan las testimoniales se habla de objetar, que se usa el verbo objetar. Entonces las impugnaciones las realiza el abogado, ya no va a suceder lo que pasaba antes, de que él y avisaba que iba a impugnar, se pedía que se retire la parte, daba su fundamento, daba los fundamentos de la otra parte, resolvía el juez, imponía costas. No. En materia, en audiencia final,
La impugnación de la pregunta en la declaración de parte la realiza el abogado de la parte, obviamente, que está declarando, solicita que se reformule la pregunta, la fundamenta en forma breve, y el juez va a resolver inmediatamente, y acá tenemos una especie de contradicción. Es una potestad del juez oír o no a la otra parte, es decir, hacer una especie de traslado para que la otra parte defienda la pregunta que estaba haciendo. Las contestaciones van a tener que darse en forma clara y precisa, se podrán agregar explicaciones, no está limitado a un sí o no, como es de práctica, sin consejos ni borradores, aunque está permitido que pueda consultar antecedentes cuando se tenga que referir a cuestiones complejas, operaciones contables, o por determinadas circunstancias especiales que se habrán de plantear en la audiencia. Y lo que está aclarado, que no estaba en el código anterior y generaba disparidad de criterios de aplicación en los juzgados, es que indagan o preguntan los abogados de las demás partes, pero el abogado de la parte que declara también puede hacerle preguntas a su cliente. Esto que algunos juzgados lo permitían y otros no, ahora ya está regulado de que se puede hacer, y obviamente queda al final la posibilidad de que el tribunal interrogue sobre cuestiones controvertidas. Entonces, Disculpe, ¿sí? ¿Escuchó? una pregunta. En el antiguo código para la declaración de parte, uno tenía que presentar el pliego de posiciones con anterioridad a la audiencia. En este nuevo código, ¿la exigencia de presentar con anterioridad el pliego se mantiene o no es necesario? En rigor de verdad, en el código anterior, en el de provincia, no había que presentar el pliego, sí en el procesal laboral, 24 horas antes. En el de nación está regulada la presentación con antelación del pliego, pero en el código derogado el apercibimiento era sobre el 415, que justamente para evitar la presentación del pliego y no hacer tan formal el circuito, lo que planteaba que el apercibimiento era en caso de ausencia. Se tendrán, por cierto, o se podrán tener, por cierto, los dichos de la demanda o de la contestación según correspondiera. Entonces, no hacía falta ni presentar pliego, ni ir a la audiencia, ni por las dudas la parte fuera o no fuera, uno iba para interrogar claramente. Entonces, no es necesaria la presentación, dando respuesta a la pregunta, no es necesaria la presentación de pliego. Estoy hablando claramente Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, que aunque aplica supletoriamente para el proceso laboral, en el laboral la confesión, todavía es confesión, no hay declaración de parte, sí regula la presentación de pliego, por lo tanto esto no aplica supletoriamente. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. No, de nada. Entonces, el apercibimiento, y a colación de esto, claramente, si la parte se niega a declarar, brinda respuestas evasivas o inconcluyentes o no asiste injustificadamente, justamente en esta búsqueda de la verdad, de la que hablaba la doctora Esperanza en la primera clase, el apercibimiento es que el juez podrá considerarlo reconocido, es que siempre va a estar la posibilidad de prueba en contrario. Luego, respecto de la prueba de testigos. Una particularidad que nos generaba cuestiones en el código anterior eran las tachas por parentesco. En este código se eliminan algunas de las tachas, ya que pueden declarar los cosanguíneos o afines en línea directa. La regulación es al revés, el cónyuge o el conviviente podrán negarse a declarar, pero si desean, pueden declarar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, es potestativo no declarar, no es prohibitiva la declaración como era en códigos anteriores. Entonces nosotros podemos ofrecer la prueba testimonial de los cosanguíneos o afines en línea directa. Hay un tema puntual a la hora de aquellos que tengan que hacer un ofrecimiento de pruebas, esto ya sea en la demanda o como acto independiente. Esto viene ya en los protocolos de oralidad anteriores, la exigencia de consignar sobre qué van a declarar y aclarar si son testigos presenciales de los hechos, sobre qué van a declarar, más allá de que
luego podrán ser interrogados por el todo, o sea, por todos los hechos controvertidos, pero es parte del ofrecimiento este aspecto, ¿no? Que sería importante que en el alegato de apertura nosotros lo señalemos. Respecto al número de testigos, tenemos de nuevo un sistema de tachas como con la edad, porque se mantiene la idea de 5 testigos, que puede ser ampliable a 8, y esa solicitud se debe, al momento de ofrecer la prueba, se deben ofrecer los 8 testigos y explicar por qué razón se piden más número de testigos, que existían disposiciones similares anteriormente, pero que había una práctica de rechazarlas o dejarlas como suplentes y nunca llamarlo, digamos, ¿no? Acá, aquellos que participamos activamente, tuvimos muchos casos de los protocolos de oralidad, hemos visto que es muy difícil que declaren todos los testigos que se citan. Entonces, tenemos cierto miedo a dejar libertad en cuanto a la cantidad de testigos, porque si el juez va a evaluar en la audiencia preliminar cuál es su pertinencia, está claro de que no es posible pensar en audiencias con 10, 12, 15 testigos. Prueba de esto está en los procesos penales. En los procesos penales complejos, que tienen sistemas adversariales, la parte ofrecen 10, 15, 20, 30, 60 testigos. Cuando llega a esta parte y el juez participa de la selección de la prueba, se dan cuenta de que muchos de ellos son innecesarios y no declaran nunca la totalidad. Hay que tener en cuenta acá el orden de las declaraciones. Declaran de manera separada y sucesiva, pero se alternan los del actor y el demandado. Había ordenamientos donde decían en lo posible, ¿no? Acá hay una orden de que se alternen los del actor y demandado, al menos que el juez de otra orden por alguna razón fundada. Y acá venimos a incorporar nuevas características de la oralidad, que es al momento del interrogatorio preliminar o generales de la ley, se incorporan los conceptos de acreditación y desacreditación. Nosotros normalmente no lo tenemos incorporado a nuestro vocabulario, pero la acreditación y desacreditación de los testigos tienen que ver con la potestad de las partes de avanzar en las preguntas sobre el interrogatorio preliminar para determinar cuál es el mayor o menor interés que tiene ese testigo, que pudiera tener ese testigo en el desarrollo del pleito durante su declaración. Respecto de la manera de la prueba, va a ser de viva voz, o sea que no hay pliego, no quita que uno no pudiera dejar un pliego, pero el interrogatorio es de viva voz, dice el código, y el orden está claro. Pregunta primero el oferente, luego la contraparte y luego el juez. Como les decía, hoy se incorpora, ya no hablamos de interrogatorio, hablamos de examen y contraexamen. Se regula una práctica, vi que hay muchos colegas del interior de curso de paso de los libres en el auditorio, una práctica que está en Santo Tomé, que nunca hubo discusiones respecto a la posibilidad de reexamen. Acá en Corrientes no se ponía en práctica. Este código la establece al reexamen, y como establece el reexamen, aunque no lo dice el código, uno debería prever que se pudiera recontraexaminar, es decir, que la parte contraria a la que ofreció la prueba pudiera intervenir también por segunda vez. El tema es que cada una de estas intervenciones no es para hacer preguntas que se le hubieran olvidado hacer antes. Tiene que ver necesariamente con las respuestas dadas en la fase anterior. Es decir, declara el testigo en el examen, durante el reexamen la parte contraria lo indaga sobre hechos que no fueron examinados antes, la parte que lo ofreció podrá reexaminarlo sobre esos hechos nuevos, no sobre aquellos detalles que se le hubieran olvidado. La regulación de las preguntas es muy similar al del código actual. La gran novedad que ha pasado advertida para todos, es que en el contraexamen, es decir, cuando la parte contraria va a repreguntar al testigo, se admiten las preguntas sugestivas. ¿Sí? Yo le puedo hacer preguntas con un tono afirmativo, tendiente a que el testigo reconozca o no algún hecho acerca del cual está prestando declaración. Ahora bien, tanto el examen como el reexamen, como el contraexamen, como el recontraexamen, cada una de las preguntas, y acá aparece el término, no hay duda, son objeciones. El código habla de que las partes podrán objetar. Hay toda una técnica de la objeción. La principal es que sea en tiempo oportuno. ¿Cuál es el tiempo oportuno? Antes de que conteste el testigo. La objeción posterior a la contestación
es rechazada inmediatamente porque la objeción lo que busca justamente es evitar la introducción de información perjudicial o que no sea información que permita tomar decisiones. Doctor, Durante la... ¿Sí? sí, ¿Escuchó? disculpe una pregunta. Si no entendí mal, cuando usted se refirió a que la pregunta puede ser sugestiva, ¿está Sí. queriendo decir de que la pregunta puede ser indicativa para que sea contestada por sí o por no? Sí, la pregunta indicativa en realidad, si tuviéramos que discriminar, la pregunta indicativa sería más categórica. La sugestiva es aquella que sienta un presupuesto que genera una reflexión subsiguiente, que uno la presenta como una afirmación. Supongamos, entonces, usted estaba parado en la esquina, sí. Entonces, ¿usted vio cómo iba el auto? ¿A qué velocidad iba el auto? Por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere con preguntas subjetivas, no preguntas del modo de las posiciones, ¿sí? Por esto digo de que, y sostengo de que vamos a tener que entrenarnos bastante con este tema. Eh, pero sí son preguntas que, en ese sentido, muy parecidas a los exámenes americanos de las preguntas, donde el abogado empieza al llevar al testigo por el hilo de sus dichos, tratando de generar o de encontrar o de que exprese una contradicción que él advirtió en su testimonio. Por eso es que se las admite. Eh, y hablábamos de las objeciones. La objeción es tal cual, debería ser tal cual en la película, digamos, es decir, se formula la pregunta, la repregunta, se objeta con un breve fundamento. Los fundamentos son justamente los vicios que puede tener la pregunta, que sea repetitiva, que sea vaga, que sea compuesta, que sea irrelevante, que tergiverse las afirmaciones realizadas o las pruebas practicadas. La otra parte, acá sí tiene derecho a defender su pregunta, no es como en la declaración de parte que el juez podía darle esa posibilidad o no, y el juez va a resolver. ¿Cuándo? En el acto y sin costas. De nuevo, no hay todo ese procedimiento de impugnación como incidencia con costas. Sí se podrán imponer costas cuando una de las partes acuse a la otra de que las objeciones son simplemente a los fines de interrumpir y de cortar la naturalidad, llamémosle así, de el testimonio sea una estrategia de defensa, digamos, rayana con la mala fe. En cuanto a la modalidad, digamos, el juez podrá resolver que se reformule la pregunta e incluso puede llegar un momento, como planteaba el código anterior, que diga, bueno, no vamos a seguir interrogando porque ya no aporta nada al proceso. Está prevista la negativa a responder, obviamente cuando hubiera autoincriminación que lo someta a enjuiciamiento penal, o cuando se tratara de secretos profesionales, militares, científicos, artísticos, industriales. La forma de la respuesta es muy similar a la actual, con la claridad de la razón de sus dichos. Esta es una de las prácticas que nosotros tenemos acostumbrada al final, una especie de pregunta de forma. No se trata de eso. La razón de sus dichos se puede hacer respecto de cada una de las preguntas. Pregunto, ¿qué color era el auto? Rojo. ¿Cómo sabe usted? Porque lo vi. ¿A qué velocidad iba? A 60 kilómetros por hora. ¿Cómo sabe usted? Porque es más o menos la velocidad que yo intuyo de acuerdo a mi conocimiento. Esa razón de sus dichos no es necesario que vaya al final como una pregunta de protocolo nada más. Y lo otro importante que está planteado es la posibilidad de, sin que entre en una doble enumeración, llamémosle así, de los testigos, en la cantidad de testigos, de que se puedan hacer acciones de reconocimiento o de exhibición de documentos para que el testigo pueda el testigo pueda ilustrar sus declaraciones. Es decir, podemos tener, esto se usa mucho en Formosa, la provincia creo que tiene más desarrollo en oralidad, una oralidad que creo que no es la deseable, pero que ha dado buenos resultados. Es muy común que declaren en un juicio de daño con un plano del lugar de los hechos, por ejemplo, y que el testigo diga, yo señale, yo estaba parado acá, el auto vino por acá, etcétera, etcétera. Y como les decía, donde aparece también más claro, estas reglas obviamente son aplicables a los peritos,
donde aparece mucho más claro en la regulación de los peritos los conceptos de acreditación o desacreditación. Tanto para los testigos como para los peritos tiene que ver con la línea de interrogatorio que hace la parte a los fines de evaluar la credibilidad. Nosotros estamos acostumbrados a llamarla idoneidad. Técnicamente, cuando hablamos de litigación oral, se habla de acreditación, que en el caso de los testigos, expresa claramente que el juez o las partes lo podrán interrogar sobre el contenido del dictamen, pero también sobre circunstancias o razones que puedan afectar gravemente su credibilidad. Por eso verán por ahí en las películas americanas que al perito se le pregunta cuántos años de graduado lleva, qué especialización tiene, en cuántos casos fue perito, etcétera, para tratar de dar cuenta de el peso de su dictamen. Y el último acto oral previsto es el acto de los alegatos orales que estén preparados, porque yo esta mañana me tocó uno ya, en una audiencia final, donde no hay posibilidad de reemplazarlo por escrito. Entonces, igual que en el código anterior, son potestativos, son facultativos, la parte podría decir no hacerlo, pero no podría dejarse de hacerse oralmente para hacerlo por escrito. Tiene una duración máxima de 15 minutos, y los alegatos de clausura, al igual que decíamos hoy, los alegatos de apertura, tienen todo un desarrollo, tienen todo un desarrollo técnico de cómo hacer un alegato, tanto de apertura como de clausura, porque los de clausura, con mayor razón, tiene que ser la última posibilidad que nosotros tengamos de provocar la convicción del juez en torno a la viabilidad de nuestras pretensiones y de nuestras defensas. Este es un panorama así muy a grosso modo de las reglas sobre oralidad. Si ustedes lo miran desde el punto de vista de aquellas cosas que hacíamos y que les comento ahora podemos hacer o debemos hacer, probablemente coincidan conmigo de que no es la misma oralidad que teníamos en el código originario o en el código derogado, si ustedes lo quieren. No es la misma oralidad del protocolo de oralidad, y es una oralidad que expone mucho más a los abogados y a las partes frente al juez y frente a la contraria en su posicionamiento respecto del caso y la manera en que habrá de resolverse. Sí, bueno, era una prescripción adquisitiva donde la audiencia estaba fijada y notificada con antelación a la audiencia de hoy. El otro día cuando estábamos con Marcelo hablábamos del principio de ejecución de los actos, ¿sí? Para determinar la aplicación del viejo o el nuevo código, ¿verdad? Entonces uno podría interpretar que ese principio de ejecución, hay actos que son compuestos, que son una sucesión de actos. Por ejemplo, llegar a la audiencia final implica la fijación de la audiencia, la notificación de la audiencia, la citación de los participantes de la audiencia y la asistencia a la audiencia. Y si uno entendiera cada uno de esos como una etapa concluida, al momento de entrada en vigencia, estaban todos los testigos citados, las partes citadas, y fijada la audiencia, con lo cual la verdad no había argumento para no aplicar el código nuevo. La experiencia, ¿cómo fue? Teníamos 7 testigos, declaró la primera, la jueza lo interrogó inicialmente como parte de la cultura de oralidad que ya traemos de los protocolos, donde los jueces pueden preguntar prácticamente cualquier cosa. Por una cuestión de estrategia no me pareció oportuno preguntar durante la primera audiencia, pero sí en el intervalo entre la primera y la segunda le dije: ¿su señoría estamos aplicando código anterior o código actual? Y me dijo: estoy tratando de aplicar el actual. Entonces le dije: bueno, recuerde que en el interrogatorio, en el código nuevo, pregunta primero el oferente de la prueba,
luego pregunta a la contraparte y recién después pregunta. ¿Sí? Que esta es la, creo yo, que esta es la gran discusión que los abogados litigantes nos tenemos que dar con los jueces. Porque estamos asistiendo con la aplicación del protocolo de oralidad, tanto en materia civil y comercial como en materia laboral, estamos asistiendo a una cultura de, de jueces de instrucción prácticamente civil y laboral, que no es la que establecen los códigos. O sea, es una contradicción. A los jueces penales le sacamos la instrucción, le sacamos la capacidad de investigación para determinar la responsabilidad en un homicidio, que pone en juego un bien jurídico supremo como es la vida, pero se la otorgamos, en la práctica digo, no en este código, se la otorgábamos para que investiguen el autor del daño del espejito de la moto. Desde un punto de vista legislativo parece contradictorio, bochornoso y hasta causa cierta gracia, digamos. ¿Cómo puede ser que para investigar la vida, la muerte de una persona esté centrado en las partes, en el fiscal concretamente, y que en un proceso civil el juez pueda instruir sobre un daño? Esto es un ejemplo remanido, lo he dado varias veces, pero creo que es ejemplificativo. Entonces, en el código nuevo pregunta, el oferente examina al oferente, reexamina la parte contraria o las partes contrarias, examina al oferente, contraexamina la parte contraria o las partes contrarias. Si tocaron temas nuevos, reexamina el abogado del oferente, y si de ese reexamen surgiera un nuevo tema, creo yo, no está previsto en el código, pero por principio de igualdad, podrían recontraexaminar los oferentes de la parte contraria. Ahora bien, en los últimos 2 años y pico del protocolo de oralidad, o 3, yo no encontré una vez la necesidad de recontraexaminar, sí probablemente la de reexaminar. Y acá los criterios eran bastante disímiles. El juzgado laboral 2 lo permitía, en el laboral 3 la parte contraria se opuso, yo lo fundamenté y el juez me hizo lugar, en los juzgados civiles no lo necesité. Digamos, esta es la construcción que yo planteo de que es necesario que los abogados participemos, seamos activos partícipes, porque de lo contrario vamos a terminar en una construcción generada básicamente por uno solo de los operadores jurídicos, que son los judiciales. Y no digo que sea intencionadamente mala, digo que simplemente tiene que ser un proceso de construcción conjunta donde, como lo hicimos esta mañana con la jueza, revisemos el código y digan, no, tiene razón, a partir de ahora pregúntese, después si tengo alguna duda pregunto. ¿No? A ver, ¿alguna cuestión? Íbamos a dejar las preguntas para el final, pero está bueno, lo hacemos ya y después pasamos un ratito al otro tema, que me voy a limitar a los aspectos procesales para no ser irresponsable con algunos conceptos técnicos, como varias cosas que está escritas por ahí. Disculpe, a mí me quedó una duda con respecto al alegato. Sí. Usted dijo, yo no sé si lo entendí bien, pero cuando la parte está alegando y supóngase está manifestando un hecho que no es correcto, la otra parte puede decirle que eso no es correcto, que eso no declaró testigo, por ejemplo. Eso no entendí. Bien. En el código nuestro no está prevista la objeción en los alegatos. No está prevista. Lo que no quiere decir que uno no pueda objetar algo que se está planteando falsamente. No es común ni en las películas ver las objeciones en los alegatos, porque las objeciones básicamente tienen que ver, una de las características es el criterio de oportunidad y conveniencia. La objeción tiene que plantearse, cualquiera sea la instancia, en un examen, en un contraexamen, en un reexamen, si esa objeción a mí me va a dar un rédito favorable. Entonces, por ejemplo, si en el alegato está alegando la parte actora y tiró una frase impropia, por falsa, por desacertada, por desprolija, por lo que fuera, y a mí todavía me queda la oportunidad de alegar, creo que voy a tener mayor efecto, y acá ya entramos en técnicas de mitigación, voy a tener mayor efecto si yo, cuando me toca alegar a mí,
pongo en evidencia su error, su mala intención, su mala fe, como lo quiera presentar, de acuerdo a cómo se presente el caso, ¿sí? Pero de lo contrario, entiendo yo, no habría ningún impedimento para que uno, al momento del alegato, pueda plantear objeción, no se oculta la verdad. ¿Sí? En esto, y después veremos qué resuelven los jueces. Vamos a ver. Yo estoy ansioso por participar de audiencia con jueces instructores, los jueces que quieren preguntar de todo, porque la pregunta que surge también ahí, bueno, ¿y cómo le objetamos al juez? La objeción está prevista entre las partes, porque es parte de un sistema adversarial, y si el juez empieza a preguntar cosas que nada que ver. Doctor, en el hipotético caso que yo quisiera hacer uso de la herramienta de la objeción, ¿cuál es el artículo que tengo que citar? No tenés que citar ningún artículo, simplemente tenés que decir objeción y antes de que responda. De todas maneras, te digo, las objeciones están en el artículo 2, ya te digo, estoy mirando el código, no es secreto, 288. 287, está el orden de los interrogatorios, 288 la forma de las preguntas, y a continuación se habla de las objeciones. Y el código usa la palabra objetar. Gracias. No dice impugnar, que se calle. Vieron que, sobre todo en el código derogado, no tanto en el protocolo, en el código derogado decíamos que no conteste, entonces ya sabían que se retiraba el testigo, había toda una charla, se trataba de componer, si el juez no estaba presente, venía el secretario, trataba de calmar los ánimos, qué sé yo, y acordábamos la forma de hacer una pregunta o incidentábamos. Bueno, eso ya no existe más. No debe existir más, nosotros no debemos dejar que eso suceda, no debemos dejar que los colegas pregunten inadecuadamente, ni objeten inadecuadamente, y tenemos que exigir con el código en la mano que el juez cumpla el procedimiento que establece el código, que, recuerdo, cuando es declaración de parte, se objeta y es potestativo del juez darle vista a la otra parte. Cuando es testimonial, se objeta y el juez debe darle posibilidad de respuesta a la objeción a la parte contraria y debe resolver inmediatamente 5. Acá pregunta, pasando el litio, si los alegatos de apertura como los de clausura son sí o sí orales, o se puede optar por hacerlo escrito. No, son sí o sí orales. No hay, por eso yo planteaba, es todo un tema, hace rato que vengo tratando de escribirlo, pero nunca el tiempo es suficiente para eso. Yo planteo que la oralidad nos requiere nuevas formas de comunicación escrita. No es lo mismo hacer una demanda o una contestación para el sistema del código derogado que para el sistema del código actual. Donde nosotros vamos a tener que debatir en una audiencia oral cada uno de los hechos de lo que estamos hablando. Acá alguien que está con el código a mano dice artículo 288, cuarto párrafo, textualmente expresa: los letrados podrán objetar. Doctor, doctor Molina nuevamente. Sí, Aldo. ¿Cuál es su criterio con relación al testigo mendaz? El testigo que en su declaración en audiencia está mintiendo. Entonces, la contraparte obviamente tiene que poner de manifiesto esa mendacidad, como establece el código, ¿no? Pero hay jueces que, por ejemplo, no están de acuerdo con que se lo haga ahí en el mismo acto, con la presencia del testigo declarante. Lo que solicitan que se lo saque el testigo, y bueno, con la ausencia del testigo, con la presencia de la otra representante de la otra parte, que uno pueda alegar esa supuesta mendacidad. Por otra parte, el código establece inclusive, el viejo, ¿no? El anterior, el nuevo, usted me dirá, la detención, si ameritare la causa, ¿no es cierto?, del testigo ahí en el mismo acto. Sobre ese punto me gustaría su opinión, doctor. Bueno, no, la cuestión de la detención no está arreglada. Respecto a la idoneidad, tenemos el artículo 299, aquellos que se están acompañando con el código. Yo les decía que en materia de oralidad, este código es un tránsito hacia una mejor oralidad.
no es la mejor oralidad definitiva. ¿Por qué razón? Y bueno, por diversas razones, básicamente porque los cambios generan resistencia, entonces se toman decisiones intermedias muchas veces, ¿no? En lugar de llamar alegato de apertura, al alegato de apertura lo llamamos presentación del caso. Y en lugar de poner que las partes deberán hacer el alegato de apertura, pusimos el juez deberá oír la presentación del caso. Y bueno, a la hora de la discusión se negocia el texto, yo como miembro de la comisión participé de esa discusión, conseguimos que se lo incluyera, no de la mejor manera. Digo esto ¿por qué? Porque un tema, fíjense que el código regula la objeción, pero sin embargo habla de un concepto viejo que es la idoneidad de los testigos, y recordarán los viejos incidentes, viejos digo, pues está en el código anterior, incidentes de inidoneidad. Lo que dice el 299 textualmente es que la idoneidad de los testigos puede ser materia de prueba, no dice cómo, pero claramente que la única forma de hacerlo podría ser a través de un incidente, pero también aclara, las partes podrán cuestionarla en ocasión de la audiencia final, antes o después de la declaración, y que el juez la valorará según las reglas de la sana crítica. Eso es lo que dice la norma. ¿Cómo aplicamos la norma? El código habla de ser materia de prueba. Para que sea materia de prueba yo no le encuentro otro camino que los incidentes. Podré plantearla durante la audiencia. Seguramente lo que podré hacer es anunciarlo o acusarlo de pedir la palabra, acusarlo de inidóneo por vendaje o por lo que fuere, y luego iniciar el incidente. Ahora bien, ¿qué es lo que propongo? Lo que propongo es que nos entrenemos en técnicas de interrogatorio, nos entrenemos en técnicas de examen, y seamos capaces de interrogar a un testigo para poner en evidencia su mendacidad. Tenemos reglas que nos permiten, por ejemplo, como les decía hoy, que esto era, yo lo que planteaba en la comisión era que el interrogatorio preliminar lo hagan bajo su responsabilidad la contraparte, las partes, ¿sí? Entonces uno le indaga y ya va trabajando sobre la acreditación. No lo pudimos poner a eso, pero hubo resistencia, pero sí se cedió, por ejemplo, en poner el último párrafo del 286, que dice que las partes podrán solicitar aclaraciones o formular interrogaciones al testigo sobre las respuestas dadas al interrogatorio preliminar. Sí, cuando dice, yo soy, es algo muy parecido a lo que hacemos ahora, cuando dice, yo soy amigo, le empezamos a preguntar qué tipo de amistad, qué grado de intimidad, qué entiende por ser amigo, qué lo diferencia de su mejor amigo, si es su mejor amigo o no, no sé, todas las preguntas que le querramos hacer. Yo sería partidario de entrenarnos en eso y dejar la posibilidad de un incidente de idoneidad para otra etapa, ¿no? Para ya, si no queda otra alternativa. Esto tiene que ver con las técnicas para acreditar y para desacreditar al testigo, que nosotros ya lo hacemos a eso. Cuando el testimonio del ofrecido por mi contraparte digamos, es útil a su teoría del caso, a su posicionamiento en el juicio, ¿qué es lo que preguntamos? Empezamos a preguntarle 2 o 3 cosas sobre el testigo. Es increíble, pero acá en Corrientes, por lo menos, lo aclaro porque hay colegas del interior, había juzgado que nos decían solo 2 preguntas de acreditación, ¿no? O sea, usted le puede preguntar 2 cosas nada más para tratar de determinar si tiene algún tipo de interés en el pleito o de parcialidad. Y eso no es medible. ¿Sí? Claro, era lógico en un sistema escrito donde yo no me podía pasar media hora preguntándole y escribiendo en el acta detalles de este tipo, pero en un sistema oral donde una audiencia escrita de 1 hora se resume a 6, 7, 8, 10 minutos, debería tener la posibilidad, y tengo en el código la posibilidad de interrogarlo sobre esto. Esto también en la preparación del caso conlleva un dato central, es decir, nos tenemos que ocupar de conocer bien a nuestros testigos, pero también tenemos que conocer los testigos de la parte contraria, para saber cómo organizar ese interrogatorio de acreditación, o mejor dicho, de desacreditación. La regulación de la acreditación y la desacreditación en este código es un tránsito. No es la mejor regulación, aunque creo yo que está regulado, podría haberse hecho mejor, y como les decía, la regulación más clara es la de los peritos,
que habla de que podrá ser interrogado sobre circunstancias o razones que puedan afectar gravemente su credibilidad. Algo más parecido a cuestionar la idoneidad, creo que no puede ser más claro, ¿cierto? Doctor. Sí, doctor. Sí, buenas tardes. Disculpe, usted había dicho, voy un poco más atrás a su locución, cuando hablaba justamente de la posibilidad en el alegato que realiza primero el actor y que introduce, usted usó una frase que sería una frase impropia que pueda ser descalificada luego en su alegato por el demandado, ¿verdad? Ahora, ¿qué herramienta le queda al actor cuando al producir el alegato, el demandado, también introduce también una frase impropia o algo que obviamente que no esté de acuerdo el actor? ¿Puede retomar la palabra, el juez le va a dar la palabra nuevamente al actor para ese caso? Mira, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si, conforme a nuestra teoría del caso, esa apreciación es dañina a nuestro caso o no. Vamos a tener en cuenta en nuestro ordenamiento que al no estar en el código va a ser algo raro para el juez. Entonces el único fundamento que usted va a hacer, el doctor González en una clase del Colegio de Abogados dijo que se podía hacer, y entonces el juez le va a decir, ¿y quién es el doctor González para decir eso? Entonces, yo estoy planteando lo que se regula desde las técnicas de litigación y desde la posibilidad que tenemos los abogados de contradecir aquellas cuestiones que afectan nuestro derecho de defensa. Entonces uno debería decir, desde la Constitución, la garantía del derecho de defensa, desde el principio de decir verdad en el título preliminar, y así podríamos encontrar el principio de cooperación del título preliminar. Podríamos encontrar nosotros una serie de argumentos para sostener esa interrupción, ya por decir esa objeción. Lo que sí digo es que si esa afirmación de la parte contraria hace un daño a mi teoría del caso, yo tengo que poder plantearlo, y yo correría el riesgo de hacerlo. Es una evaluación que voy a resolver en el caso contrario. De igual manera, tengamos en cuenta que nuestro sistema está en tránsito, porque en nuestro caso, al quedar registro grabado, lo que no sucede en los sistemas orales tradicionales como los anglosajones, más que el acta que lleva, no me sale en este momento la palabra, que lleva el asistente que está en el medio, al lado del juez, la taquígrafa sería, o el taquígrafo, se van a poder revisar los videos. Entonces, si el juez dicta sentencia con apoyo en eso, yo en mi apelación voy a poder decir, si se analiza bien el testimonio, va a ver que la parte dijo tal cosa, no dijo tal otra. Es como que estamos más cuidados nosotros en ese sentido, ¿no? Pero imagínense en un sistema por jurado en materia penal, que tienen más de la mitad de la provincia de nuestro país, eso que se dijo dañó. Y si no tengo objeción de borrarlo, no lo voy a... es decir, lo tengo que intentar, digamos, ¿no? Alguien pregunta si la clase queda grabada. Sí, queda grabada, y es una muy buena sugerencia de la doctora Alejandra Escarzo, que voy a pasar a Juan para que se ordenen las clases, una especie de guía, digamos, para que sea más fácil de encontrarlos. De acuerdo, gracias. No, de nada, doctor. ¿Alguna otra inquietud? Si no, pasamos al menos rápidamente al otro tema, que lo vamos a ver. La idea que tenemos, la idea que tenemos desde el curso, desde la dirección del curso, ¿sí? Es que la parte de prueba electrónica, la parte técnica, la hagan los inspiradores de la reforma. No obstante lo cual, yo quisiera anticipar algunas cuestiones, porque bueno, como dijo Marcelo, fui el que tuvo la iniciativa por ahí, los demás miembros de la comisión me acompañaron, de plantear algunas cuestiones relativas al ofrecimiento. Sí, Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Doc? Una consulta: en tu audiencia final que tuviste, ¿te dictaron sentencia en la prescripción? No, doctora, porque el código no prevé la sentencia inmediata como la tiene el Código de Colombia.
reformamos, pero bueno, esta es alguna, lo planteaba Matías Sucunza, creo, en su charla en su momento. Esta es alguna de las cosas que nosotros me llevan también a mí a decir, estamos en tránsito. Un sistema oral se acompaña de una sentencia oral o por lo menos de un veredicto oral donde dice hago lugar o no hago lugar, y después se desplaza o se proyecta en el tiempo los fundamentos, como se hace muchas veces en algunos ordenamientos penales, pero no es compatible con 40 días para dictar la sentencia. ¿Sí? Porque esos 40 días para dictar la sentencia a lo único que llevan es a romper la inmediación. Acá lo ideal es que el juez termine los alegatos y se pongan a escribir la sentencia conforme escucharon, vieron al testigo cómo se movía, cómo hablaba, cómo tosía, cómo movía los piecitos, denotando intranquilidad, o a lo mejor que no estaba siendo tan leal a la verdad. Entonces, hay algunas incompatibilidades de ese tipo, ¿no es cierto? No hay una sentencia inmediata, no hay obligación de hacerlo. Es más, yo creo que uno de los problemas que vamos a tener de demora no va a ser en la justicia, va a ser extrajudicial, pero dentro del sistema judicial. Es decir, hoy llegamos, si creo que vamos a compartir esta experiencia, llegamos a la audiencia final sin la respuesta a todos los oficios, sin agregarse todos los documentos en poder de terceros, con el informe pericial con suerte contestado, y no es ese el ideal, digamos. El ideal es que el registro de la propiedad inmueble conteste en tiempo oportuno, que persona jurídica conteste en tiempo oportuno, que el perito haya producido el informe en tiempo oportuno y vaya a declarar a la audiencia. Entonces, cuando me toca hacer el alegato, yo tenga todos los elementos disponibles. Si no, lo que estamos haciendo es, aunque en términos de economía procesal sigue siendo positivo, esta mañana hicimos 7 testimoniales en 2 horas, en el sistema anterior hubiésemos estado 2 días para interrogar a 7 testigos, y varios meses si considerábamos las causales de justificación, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que lleguemos a la audiencia final con toda la demás prueba producida, y esto implica que el código solo no soluciona los problemas. Acá yo creo que hay 2 regulaciones más que tienen que haber. Una, y esto es tema del Colegio de Abogados, lo tenemos que plantear al presidente, es la promoción de una regulación más expresa donde nos faculte a los abogados a investigar y munirnos de pruebas, de informes, de documentos y demás, en una etapa prejudicial y durante el juicio. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora venimos a la pesca. Venimos en el sentido de decir, voy a pedir un informe, ¿y cuándo me entero del contenido del informe? En el juicio. Rara vez tengo tiempo de pedirlo antes y en base a ese informe organizar mi presentación del caso. Entonces, y la otra regulación que tiene que ver con que efectivamente las normas que están en el código para las oficinas públicas fundamentalmente se cumplan. Podemos tener, como hoy tenemos, organismos públicos que tienen oficios atrasados desde 2019. Y esta es una acción que desde el colegio tenemos que promover y elevar las quejas correspondientes para que mientras tanto este sistema rija, estos organismos públicos contesten los informes. Porque si no llegamos a la audiencia final y esto sí, ganamos tiempo, realmente ganamos tiempo. Ahora lo que se busca que es calidad en el proceso, calidad en la información que lleve al juez y calidad en la decisión, no lo vamos a tener. Imagínense lo que le tocó hacer alegatos escritos sobre pruebas rendidas oralmente en audiencias videograbadas, saben del problema que es y de que cuesta mucho más hacer un alegato sobre una videograbación que sobre un documento escrito. Entonces, imagínense al juez tener que hacer una sentencia 40 días hábiles después de la audiencia final, volviendo a ver 2 horas de grabación de todas las testimoniales. O, ni les digo, 2, 3, 4, 6 meses posteriores porque hizo la audiencia final y dejó pendiente la prueba de informe y la documental en poder de tercero. Doctor, una pregunta. Sí. ¿La audiencia final siempre va a ser por formato de videollamada? ¿O después de que pase la pandemia se va a volver a la presencialidad? Eso no lo sé. Porque esa No, es otro... el código está regulado para la presencialidad.
Lo que nos ha dado la pandemia es la posibilidad de desarrollar actos vía remota, sistema de videoconferencia y demás, que en el código, tanto para la declaración de los testigos, la declaración de las partes, la declaración de los peritos, hay reglas para que posibilitan este tipo de audiencia, como hacemos hoy, para determinados casos. Esto no es ninguna novedad ni ninguna innovación. O sea, la justicia federal hace 10 años están usando videoconferencias. En casos emblemáticos, a los imputados del caso Jaerer se los indagó estando en Portugal y los jueces estaban acá. Claro, Entonces, pero sí. a mí me pasó que yo, por ejemplo, hoy tuve una audiencia final y los letrados de la parte oferente estaban en su estudio jurídico y los testigos estaban en el juzgado para declarar. Entonces uno en ese momento, digamos, pierde la inmediatez, porque uno podría tranquilamente mandarle un WhatsApp al testigo e indicarle, de acuerdo a la primera declaración del primer testigo, indicarle cómo, qué tiene que reformar o qué no, porque uno no tiene esa inmediatez si está en el mismo lugar, están todas las partes. No sé si me explico. Sí, no, coincido. Nosotros hemos tenido audiencias con nuestros testigos en nuestra oficina, porque el juzgado admitía que el testigo esté en el despacho del abogado declarando, y con buen criterio el abogado de la parte contraria pedía que el abogado se ponga atrás frente a la cámara. Igual sabemos que hay 1000 posibilidades de aplicar actos de mala fe, digamos. Pero bueno, en la pandemia nos arreglamos como pudimos. Ahora bien, yo voy más allá todavía, y esto lo planteé esta mañana con la jueza. Tenemos que promover el cambio. Pensemos en épocas de normalidad, pensemos no sin pandemia, porque alguna vez vamos a estar en esa realidad. El formato, hasta la infraestructura de la audiencia. La tradicional no es la adecuada, porque la audiencia es un acto de comunicación. Entonces yo cuando hablo con la gente, hablo mirándolo de frente, no de espalda. Que una de las cosas que provoca, viene el testigo, se sienta, le da la espalda a los abogados y dice, uy, disculpe, intenta darse vuelta, pues es de mala educación darle la espalda a la persona que está hablando. Entonces, si nosotros queremos acceder a calidad de la información, que los jueces tengan acceso a calidad de la información, tenemos que tener un testigo que esté declarando cómodo. No podemos tener un testigo declarando en una especie de banquillo de los acusados en el medio de la sala, con el juez adelante, ya sea en una pantalla o como pasa en la salita de audiencia abajo, en el subsuelo, o personalmente, y los testigos, los abogados de las partes atrás suyo, preguntándole, hablándole atrás en la oreja. A ver, en el mundo están organizando, en el mundo está en discusión si los jueces tienen que estar a la misma altura o a distinta altura respecto a los estrados de las partes, porque eso tiene todo un mensaje. Y se están empezando a experimentar audiencias en salas no tradicionales donde todos se ven las caras, juez, partes, testigos, contrapartes, para obtener una mayor calidad y un mejor registro. Esta es no podemos aplicar estas nuevas normas con los usos y costumbres viejos. ¿Sí? Hoy no tiene sentido. En la audiencia hoy tuvimos la particularidad de que, bueno, al estar lejos, la infraestructura tecnológica no es la mejor, gracias a Dios que la tenemos y funciona bien, y nos ha permitido mejorar mucho, no es la ideal. Hay otro sistema de cámara automática con sensores de voz, de imagen, que van tomando la imagen de la persona que está hablando al momento de la audiencia. Podemos ver en algún otro momento audiencias en Colombia o en Ecuador, por ejemplo. Pero hoy, bueno, como no se me escuchaba a mí, que estaba detrás de la testigo, detrás del micrófono, entonces la jueza me invitó a sentarme a un costado. Y el hecho de estar sentado al costado y hablándole a la persona, interrogándole, haciendo examen como en cualquier otro caso, la capacidad de diálogo y de devolución de ese testigo es muy distinta de estar escuchando una voz que te habla de la espalda. Entonces tenemos que poner en tela de discusión en qué ámbito vamos a tomar las audiencias. Acá dice Beatriz que en sede penal los fundamentos de la sentencia son dados a los 5 días. Bueno, nos hemos... como este es el curso de la clase del coordinador del curso, parece que explicamos reglas diversas. Ya vamos por 1 hora 25 y dimos un tema nomás, pero
Nada, si tenemos 5 minutos más, hacemos por lo menos una introducción a la parte de pruebas en soporte distintos al papel, porque la idea, como les dije, es, estamos en contacto para poder traer en febrero a algunos de los inspiradores de esta parte de la reforma. Nosotros nos hemos guiado en este tema con la participación de Gastón Bieli, que es uno de los abogados que más desarrolló científicamente el tema, y nos ha guiado incluso en la redacción, y la redacción tuvo mucho que ver en la redacción de las normas. Lo importante que nosotros tenemos que saber en este tema es que hemos abierto la incorporación a un código de alta dosis de tecnologías. Y esto, bueno, vamos a discutir sobre las fuentes, los orígenes, las inspiraciones y qué sé yo. La verdad que esto viene del código, del anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De ningún otro proyecto no viene, porque es el que lo contemplaba. La materia tecnológica atraviesa el código desde el comienzo de los dispositivos iniciales, porque es lo que tenga que ver con la celeridad, con lo que tenga que ver con el acceso a la información, lo que tenga que ver con la registración, el expediente digital, las notificaciones electrónicas, etc., hablan necesariamente de un código con mucho componente tecnológico, que, bueno, tuvimos la particularidad de introducir la cuestión de la prueba en soportes distintos al papel. No usamos la palabra prueba electrónica, un poco por respeto, otro poco por temor probablemente, y preferimos distinguir de la otra prueba, de la prueba en la cual se subsumía hasta ahora generalmente la prueba electrónica, una de ellas por lo menos la documental, la otra era la pericial, y se establecieron regulaciones que tienen que ver con el modo de ofrecer la prueba. Entonces, si usted está por ofrecer prueba acá a fin de año en un expediente, tenga en cuenta las disposiciones del código. Si usted tiene que adjuntar la prueba, tenga en cuenta los artículos 246, 247, 248 del nuevo código, y tenga en cuenta, sobre todo con la duración de los procesos, lo que tiene que ver con el deber de guarda y conservación, ¿sí? Porque la tecnología, una de las características que tiene es su mutabilidad, por lo tanto una tecnología que hoy acompaña al proceso, si ese proceso se demora un año puede quedar antigua, porque además los juzgados no tienen infraestructura para poder albergar y mantener la correcta reserva, entonces tenemos que tener un rol activo nosotros en proponer las medidas de conservación necesarias, y tenemos que contemplar sobre todo las cargas que asumen cada una de las partes respecto de la prueba. ¿Cómo funciona la prueba en soportes distintos al papel? De un modo muy parecido a la documental. El funcionamiento de la prueba, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo en que yo debo ofrecer la prueba y esa prueba tiene que estar sometida a un reconocimiento y a un desconocimiento o un desconocimiento por la otra parte, lo que va a disparar la necesidad de prueba complementaria a los efectos de acreditar no la autenticidad, como sería en el caso de los instrumentos privados, sino de acreditar por ejemplo, su integridad, de que no han sido alterados, de que han sido obtenidos de modo ajustado a derecho y sin la afectación de valores preeminentes, concretamente sin invadir la privacidad, la propiedad, etc. El código regula 3 categorías muy claras que tienen que ver con los registros, los documentos electrónicos y digitales, y por otro lado, los instrumentos particulares no firmados. Cada uno de estas categorías que se pueden ofrecer como prueba, los registros no tienen un fundamento, una definición legal, ¿sí?
tiene más bien una variada interpretación en el sentido que nosotros lo conocemos, de asiento, de anotación, relacionado, si se quiere, con base de datos en materia tecnológica, mientras que el instrumento, el documento electrónico y el digital tienen una regulación en la ley de firma digital, y los instrumentos privados no firmados están previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, desde el punto de vista del ofrecimiento de la prueba, una de las cargas es explicar de qué manera nosotros hicimos para obtener esa prueba, para verificar de que no hubiéramos violado algún valor preeminente, no nos metimos en la base privada de un tercero o de mi contraparte. En un correo electrónico, no hemos hackeado un correo electrónico. Otra muy clara, identificar qué parte o sección de ese documento es el que yo pretendo utilizar. Estoy contestando una demanda donde en el ofrecimiento de prueba la actora dice: señor juez, le ofrezco las claves de mi correo electrónico para que usted mire la intensidad del diálogo mantenido entre las partes durante estos 12 años de contrato que hemos venido desarrollando. No, 17 años de contrato. Yo no puedo sostener una demanda con tanta liviandad sobre un universo tan amplio de asiento probatorio, sin decir, miren, yo tengo el correo del 15 de diciembre, el del 20 de febrero y el del 18 de marzo, donde le pedí tal cosa, le reiteré y él me contestó tal otra. Yo no puedo decirle, señor juez, métase en mi correo electrónico. Por más que yo ceda mi privacidad y métase, mire lo que quiera, no hay problema. Yo tengo que garantizar la defensa de la otra parte. Entonces, si yo acompaño un video, no le puedo obligar a ver el video de 2 horas, sino le tengo que decir, entre el minuto 15 y el 18 está la parte que yo voy a usar, en mi caso, la que yo entiendo que es mi caso. Si es prueba que está en la red o en la nube, identificar el sitio donde está alojado, y también, si hubiera un modo para acceder, si fuera mío, poner a disposición las coordenadas, las claves, los usuarios, lo que fuera, y si fuera público, pedirle al juzgado que acceda, porque si están en registros públicos, simplemente lo que se van a hacer es verificar. Lo que queremos dejar bien en claro acá es que, de acuerdo al tipo de prueba, primero no va a haber una verdad definitiva, porque van a variar los medios de telecomunicación, van a variar las redes sociales, van a aparecer nuevos instrumentos. Entonces, nosotros tendremos que ir acompañando en cada caso de qué manera, si nos planteamos que la parte contraria lo desconozca, ¿sí?, de qué manera nosotros vamos a hacer para generar la convicción sobre ese documento, sobre esta prueba en soporte no distintos al papel. Cuando nosotros ofrecíamos un instrumento privado, sabemos claramente que la prueba subsidiaria, el reconocimiento de firma o la prueba pericial caligráfica. Acá no es tan claro, porque acá va a depender de la tecnología de la cual se trate, que yo voy a tener que ofrecer medidas probatorias que no siempre van a ser la pericial. ¿Sí? Entonces, si se trata de un mensaje de WhatsApp, por ejemplo, yo voy a tener que acreditar quién es el titular de la línea, cuál es la empresa proveedora del servicio, eso lo voy a acreditar con prueba informativa, y yo ya la debo ofrecer subsidiariamente, ¿sí?, ante la hipótesis de desconocimiento, y tendré que asesorarme técnicamente para ver cuál es la forma que está prevista para que cada una de estas pruebas se pueda validar. No podemos confundir el documento digital con lo que puede ser el apoyo gráfico, llamémosle así, por ejemplo, la impresión de una pantalla o de un archivo. Lo que hacemos es llevarle al escribano que nos certifique. Eso tiene valor simplemente de indicio. Imprimirme la pantalla, bueno, hay requisitos técnicos incluso para que eso que se imprimió no sea objetable. Por ejemplo, es importantísimo cuando vamos a constatar una página web en un acta notarial que el escribano tome la precaución de borrar la memoria temporaria de la máquina. ¿Por qué? Porque si yo entro sucesivamente a una página web, me queda grabada parte de la información en la memoria temporaria, y cuando
¿Cómo es en la práctica? Vamos al escribano y decimos, mira, quiero contratar esto en el acta, la página web tal. Ah, sí, bueno, mostrame la página web, nos dice el escribano. Entramos a la página web, viste esto que tengo acá, lo que yo quiero contratar, así, o sea, ya ingresé, eso ya quedó en la memoria temporaria de la máquina. Entonces después nos aprestamos a hacer el acto formal, siendo tal hora, se ingresa a la página tal. Bueno, hay que dejar constancia del borrado de esa memoria, porque esa memoria temporal, luego, si fue alterado el contenido de la página y yo no la borré, puede que traiga contenido viejo y esté certificando con el escribano contenido antiguo. Es decir, en definitiva, un montón de recomendaciones técnicas donde el mejor consejo que podemos dar tiene que ver con que empecemos nuestro proceso de digitalización, llamémosle así, como abogados, de que seamos abogados digitales, y el trabajo interdisciplinar. Y finalmente, la última cuestión que tiene que ver, que aparece muy fuerte en el código, que es el principio de buena fe, con relación a que las sanciones, cuando el desconocimiento sea simplemente para forzar probatoriamente la autenticidad o acreditar esa prueba, va a tener una fuerte sanción la parte que genere esto. Esto tiene que ver, esta sanción, que no la tenemos, por ejemplo, respecto de los documentos, básicamente por la mayor complejidad y costo que implican este tipo de pruebas. Sí, doctor. Bueno. Sí. Cristian, sí. No, respecto a la prueba, o sobre la captura que dijo que con un escribano solamente daría categoría de prueba indiciaria. Si no fuéramos como un escribano, que no se que la contraparte tendría que desacreditar por falsa, ¿no? Podría servir como indiciaria una prueba documental, póngale subsidiariamente a la prueba electrónica. O sea, en papel presentar las capturas de pantalla y luego la prueba electrónica. Sí, a ver, en realidad yo creo que es al revés. Yo creo que, primero, no es barato obtener una intervención notarial. Segundo, no nos garantiza que sea bien realizado el acta, por eso tenemos que ser fieles controladores de lo que haga el escribano y sugerirle o indicarle de qué manera queremos que se haga el acta. En todo caso, pongamos en el requerimiento eso. Tercero, evaluar si realmente se necesita que lo haga el escribano, porque dependiendo de lo que es, por ejemplo, si eso está en una página de acceso público, nosotros podemos presentar la impresión esa, firmarla como prueba de que damos fe de que la obtuvimos ahí, y pedirle al juzgado que por secretaría inmediatamente ingrese, haga el mismo ingreso y certifique esa situación. Zafaríamos de la intervención notarial. Cuando, dependiendo de qué es lo que le pidamos al escribano, vamos a necesitar el acta o no. Por ejemplo, si queremos acreditar lo que es una conversación por WhatsApp, en rigor de verdad, el mismo dispositivo del WhatsApp tiene los medios para generar convicción respecto de esto. Hay una opción que nos permite recuperar todo el chat, ¿sí? Eso se convierte en un archivo que uno lo puede bajar en la computadora, lo puede mandar por mail, lo podría mandar incluso por mail al juzgado, y luego con un pedido de informe al ENACOM respecto a la titularidad de la línea del emisor y del receptor. Vamos a saber quién emitió y quién recibió. Un informe, podemos ver portabilidad numérica en la página web, uno puede saber si el número tal hoy está con Claro, con Personal, o si estuvo en otra firma proveedora, para pedirle a esa firma proveedora que nos diga si con fecha tal, la fecha del WhatsApp, se le proveía el servicio a fulano de tal. Entonces empezamos, y en el caso de WhatsApp, que vieron que dice cifrado de extremo a extremo, es decir, no puede alterarse el contenido, nosotros podríamos generar la convicción sin siquiera la necesidad de pasar por el escribano.
Ahora, si vamos a ir a una página de Facebook que la otra parte, cuando advierta del daño que produce, probablemente la retire, sí vamos a tener que ir al escribano y tomar esa precaución. Y ahí vamos a, como dice usted, imprimir la pantalla y vamos luego a pedirle al escribano. No sé si... lo que quiero decir es que no hay una fórmula, sino que hay diversas fórmulas de acuerdo a la prueba de la que se trata. Sí, habrá que verlo en cada caso. Sí, gracias, doctor. No. Alejandra, ¿respuesta? No, no sé, me pasa en los casos penales, cuando se pide a las empresas proveedoras que manden los chats, podemos estar meses para que lo manden. No es algo que contestan, no es algo que les guste, y cuando es una orden del juez penal, que la verdad que insisten mucho, lo que se está usando en la oficina, yo no me acuerdo cómo es que se llama, pero o sea, llevas el teléfono a una oficina de tecnología y desgraban del teléfono y eso lo toman como prueba real. O sea, con un valor, porque como lo graba el mismo Poder Judicial, desde el aparato, no está tocado y se toma como prueba. Pero conseguir que las empresas manden las desgrabaciones, la verdad que nos cuesta mucho. Sí, es cierto, pero también es cierto de que dependiendo de qué es lo que queremos incorporar o obtener la respuesta, hay algunas empresas que tienen sus propios mecanismos donde no hace falta siquiera el envío del oficio papel ni digital, incluso por el procedimiento internacional, pero muchas veces la fuente de la información está fuera del país, sino que dentro de la propia página proveedora del servicio tienen una solapa, un espacio para que uno incorpore allí la solicitud y esa solicitud es respondida por esa vía, digamos. Entonces, volvemos al tema. Hay que ver caso por caso, puntualmente, y no esperen que yo dé las explicaciones técnicas, pues sería un irresponsable. Lo que sí entendí es que no puedo hacer esto sin el auxilio de alguien que sepa de estos temas, ¿no? Así como entendí de que no puedo hacer un punto de pericia sobre praxis médica sin un médico, ni un punto de pericia contable sin un contador, porque lo puedo hacer, pero que probablemente no tenga la precisión técnica que deba tener. Yo creo que en este punto el auxilio de los técnicos, porque además los niveles de tecnología son altísimos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en un juicio de prescripción, en un juzgado de paz, donde se ofrecieron las capturas de Google Earth, que se llama la aplicación de Google que tiene las imágenes satelitales. Bueno, esas imágenes que nosotros vemos por razones de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, no nuestras, no tienen toda la precisión que nosotros podemos obtener. Entonces, si yo quiero en un ámbito rural ver si estaba ocupado, construido o no hace 10 o 15 años, probablemente no lo obtengamos. Pero si yo a esa misma proveedora de información le pago una tasa, que es en dólares, se la pago, me va a responder con las pantallas que van a tener esas grabaciones sin los dispositivos que le ponen para que se vea medio nublado, como le digo, por razones de seguridad. Entonces, ¿quién lo dijo eso? No lo dice un abogado que especialice en esto, ni mucho menos, me lo dijo un perito, que es el único de la provincia, que es un perito fotógrafo, que vive en Santo Tomé. Entonces, a ver, tenemos que salir a preguntar y a conversar con los que saben de esto para que nuestra prueba, digamos, para el cuidado de nuestra prueba y para el cuidado de nuestro caso. Doctor, una pregunta. Sí, escucho. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la prueba de WhatsApp, si yo quiero incorporar como material probatorio una conversación por WhatsApp que tengo con otra persona, ¿cómo hago para acreditar que tengo la anuencia de la otra persona y que no estoy afectando su derecho a la privacidad? Es que ahí aplican las reglas constitucionales en materia de correspondencia, digamos, estas son formas tecnológicamente más desarrolladas de correspondencia, donde la comunicación con la otra parte, digamos, no implica ningún tipo de violación a su privacidad, si se refiere obviamente al objeto de nuestra contienda. Lo que yo no podría hacer es poner como prueba, ofrecer como prueba, en el juicio contra Juan Bobadilla, de
la conversación que tuve con Alejandra Escarzos y Alejandra a mí no me autorizó. El dispositivo es muy sencillo. El de la conversación, te ingresan a WhatsApp, ponen, es del ángulo superior derecho, le da una primera pantalla de opciones, después dice explorar más o algo así, ponen exportar chat y le genera un archivo que ustedes lo pueden compartir por teléfono, por WhatsApp, por un mail y demás. Yo he hecho esto y lo he mandado directamente al correo oficial del juzgado. Claro. Como manera de darle Sí. autenticidad, digamos, ¿no? Claro. No sé si me va a servir o no me va a servir, pero es lo que se me ocurrió y pude hacer hasta ahora, digamos. Lo importante Claro. es que no repitamos cosas, sino que estemos pensando en cuál es la mejor manera de crearlo. La interpretación es que es instrumento privado no firmado, que, o sea, que es principio de prueba que yo lo tengo que acompañar con otra prueba de soporte, como hacer los informes a las distintas compañías telefónicas para poder acreditar la titularidad, porque no tiene firma digital, sino firma electrónica. Exacto, exacto, lo tengo que acreditar y lo hago de esa manera, al proveedor del servicio, al ENACOM por la titularidad de la línea, y si yo lo hago notarialmente a esto, que puedo hacer este proceso rodeado por un acta, pues lo que puedo hacer es darle mayor calidad de información, porque voy a poner qué foto aparece en el estado del WhatsApp, qué dice en el estado del WhatsApp, qué amigos en común tenemos, y no me acuerdo cuántas cositas más que aparecen ahí. Que cuando yo eso lo voy si quiero tomar la prevención de volcarlo en un acta notarial, puedo ir desagregando paso a paso cada una de las acciones que realizo, capturo la pantalla, la imprimo y la adjunto al acta, digamos, ¿no? Entonces ahí tendría una cosa prácticamente perfecta. Pero si no tuviera para hacer ese acta, lo podría hacer con los otros recursos. ¿Existe algún protocolo o alguna ley que se haya dictado al respecto con respecto a la labor pericial que debieran hacer los peritos informáticos? No. Lo que yo creo que vamos a tener un problema práctico los abogados con este tema de que si no cambió en los últimos 2 o 3 meses, la lista de peritos informáticos está integrada por un solo perito informático. Con lo cual el licenciado Branca, digamos, está lleno de trabajo y lo que nos impide de pronto es, obviamente no tengo nada que decir del trabajo del licenciado Branca, ni mucho menos, pero mayor diversidad nos da mayor seguridad. Entonces ahí entramos a lo que hablábamos hoy. Las tareas de acreditación, por ejemplo, es un punto que une la oralidad con esto, digamos. Cuando alguien cuestione la acreditación del licenciado Branca, poder decirle, mire, fui el único perito informático cuando no estaba regulada la prueba pericial informática durante, no sé, 5 o 6 años lleva por lo menos. Así que tengo hechas alrededor de 1000 pericias. Sí. Aparte, por ejemplo, yo, digamos, como que investigué un poco y no hay una uniformidad de criterio en cuanto a que el criterio cifrado de WhatsApp permite dar certeza de que ese documento no fue adulterado, porque ni siquiera WhatsApp mismo guarda esas conversaciones. Entonces yo he hablado con otras personas que se dedican a delito informático y me han dicho de que uno tiene que haber realizado la cadena de custodia, porque per se ese código cifrado no te permite tener certeza de que eso no fue adulterado, que incluso hay programas y demás de que uno que puede crear conversaciones. Sí, perfecto. Una de las cuestiones que los penalistas están mejor preparados que nosotros es la cuestión de la licitud en la introducción de la prueba, que acá se establece claramente en el Código Procesal Civil que si el juez advierte ilicitud en la introducción de la prueba, directamente la tiene que rechazar. Y es cierto, otro concepto que vamos a tener que incorporar es el de cadena de custodia en materia civil a los efectos de garantizar eso. Ahora, lo que no podemos perder de vista en materia civil es que esto que está en el WhatsApp, en Facebook o lo que sea, no es el único elemento de prueba. No es el único medio de prueba, es uno más. Entonces, uno podrá descreer de la cadena de custodia, pero si después los hechos relatados por los testigos, el documento adjunto que mandó por mail, el informe que nos rindió ENACOM y demás, son coincidentes en acreditar los demás datos que conforman esa plataforma fáctica,
seguramente va a ser objetable, pero no va a dejar de ser creíble. Entonces nuestra tarea apunta, no puede apuntar, no sería responsable, me parece, de nuestra parte, jugarnos exclusivamente a una prueba electrónica. Nosotros tenemos que mantener la amplitud de medios de prueba que nos ofrece el código, que son muchas, y que como el anterior nos dice que si detectamos alguna otra distinta, se van a aplicar por analogía la disposición del código. Tenemos que trabajar en un concepto procesal de prueba compleja, un hecho y varios medios de prueba apuntando a acreditarlo, ¿no? Esa es mi idea, por lo menos, dentro de la intervención que tuvimos al momento de pensar este capítulo, que es innovador, por lo tanto aquello que hagamos en corriente va a servir para que los demás se nutran o no, dependiendo de cómo lo veamos nosotros. Juan Boadilla se me fue, ¿se cansó Juan? Está por ahí. Bueno, estamos en 2051, esto es como el dueño de la pelota, ¿vieron? Jugábamos al fútbol todos, si él jugaba, si no se llevaba la pelota, bueno, gracias por los comentarios que están por ahí. Habíamos dicho inicialmente terminar el lunes próximo, varios colegas nos plantearon que ya estamos muy entrados en el último tiempo del año, entonces lo que queremos, tenemos algunos temas para desarrollar durante febrero, pero nos gustaría que nos manden, yo les puse mi WhatsApp ahí, mi correo, tal de Juan, el del colegio. Tenemos que avanzar nosotros a proponer nosotros los temas que vamos viendo. Entonces nos gustaría recibir de parte de ustedes las inquietudes, las dudas, y en qué tema focalizarnos. Acá me dice Roxana que se debe tener presente la jerarquía supraconstitucional del derecho de prueba en el proceso civil. Sí, excelente Roxana, es así. Bueno, nada, esperar sus aportes como para diseñar. Nosotros tenemos, uno de los desafíos que tenemos es, vamos a decir, el nuevo tesorero Juan Bobadilla nos da presupuesto para traerlo a Gastón Pieli, traerlo al menos electrónicamente para trabajar en esta prueba electrónica, que seguro lo va a hacer mucho mejor que yo. Y aquellos otros temas que vayan surgiendo en esta idea de ir generando un espacio de reflexión sobre la implementación de nuestro nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Si no hay más inquietudes, nadie quiere decir nada, bueno, creo que estamos en hora de cerrar. Estamos en hora de cerrar. Les agradezco infinitamente su presencia, la asistencia creciente que tuvimos durante estos 5 encuentros, y a los que no nos veamos en tribunales, en el colegio, por algún lado, los mejores deseos para la Navidad, el Año Nuevo, el próximo año, y que febrero nos encuentre nuevamente reflexionando en torno a esto, ¿no? A nosotros nos queda tanto por hacer todavía hasta el 22 de diciembre, ¿verdad? Y ya están las calles llenas de los negocios llenos de arbolitos y de regalos de Papá Noel. Estas 3 semanas son fatales. Doctores, colegas, muchas gracias, muy amables, seguimos en contacto y muchas gracias por la confianza. Gracias, José.